Reforma Protestante. En este domingo, estimados hermanos, quisiera solamente compartir una reflexión con ustedes acerca de este título que le hemos colocado a nuestra meditación, Reforma Protestante. Y bueno, estamos pues dentro del marco del aniversario de la Reforma Protestante. Fue en 1517, estamos a 2 años para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Y por eso quisiera yo aprovechar en esta ocasión para hacer una reflexión en función pues de el significado de estas palabras. Toda persona, hermanos, toda institución, toda organización, todo país tiene fechas importantes que debe recordar. Celebramos también nuestros cumpleaños, nuestros aniversarios. Como Iglesia, el Buen Pastor, estaremos celebrando el próximo mes el aniversario número 131 de la organización, pero sería el 151 del inicio de la obra en esta ciudad. Por otro lado, también celebramos los natalicios de nuestros héroes, celebramos algunos eventos significativos como la independencia de México y la Revolución Mexicana, pero el 31 de octubre, para ser exactos, como iglesias protestantes alrededor del mundo, tomamos ese día o el domingo más cercano para recordar, para celebrar y volver a pensar el momento cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Gutenberg en Alemania. Y lo hizo en desafío y protesta por el abuso que se le había dado a la santa palabra de nuestro Dios, por el abuso también en el que había caído la iglesia de esa época. Habría que preguntarnos, a casi 500 años de distancia, qué opinión pueda tener Martín Lutero o Juan Calvino de cómo hoy vivimos como iglesia reformada. Yendo todavía un poco más lejos, pensar en el gran reformador de toda la época, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pensaría Él en relación a cómo vive la iglesia protestante del siglo XXI? Por eso es que una celebración, un aniversario, sirve para reflexionar, para analizar cuál es la historia, luego entonces cómo la estamos viviendo y cuál es la proyección que tenemos en el sentido de darle seguimiento a la iglesia del Señor. El binomio Reforma Protestante contiene toda la fuerza para manifestar el fin de un episodio en la vida de la iglesia cristiana por el año de 1517 y el inicio de un nuevo capítulo lleno de desafíos, riesgos y peligros. La palabra reforma, así de manera individual, nos lleva en el sentido bíblico, en el sentido escritural, nos ubica en el torno del alfarero. Recordemos un poco Jeremías, cuando fue llevado también por el Señor para que pudiera observar el trabajo de un artesano, de cómo trabaja con el barro y cómo le va dando forma y reforma. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con Jeremías, el Señor también ordena que se destruya aquella vasija
y vuelva a reformarse, a recrearse. Este es el concepto original y bíblico del sentido de la palabra reforma. Reforma entonces es acercarnos al alfarero, es acercarnos al artesano, quien con sus manos poderosas forma y reforma de manera constante su obra de arte que tiene en sus manos. De allí surge también uno de los lemas de la Iglesia Reformada que dice: Iglesia Reformada siempre reformándose. Porque la idea de un artesano y la idea de la reforma es que hay una continua transformación, hay una recreación de manera permanente. Reforma implica entonces que la tarea continúa, que Dios sigue trabajando con nosotros y que tenemos que estar cerca del alfarero, cerca de la palabra, para estar recreándonos de manera constante y permanente. Históricamente podemos decir que nuestros hermanos Martín Lutero y Juan Calvino, inspirados por el Espíritu Santo, fueron movidos a poner sus manos y sus capacidades al servicio de Jesucristo. Una entrega aprendida del ejemplo de nuestro Señor. Y de esta manera, estos reformadores comenzaron a girar el torno y la forma que algunos le habían dado a la iglesia de la época para poder generar esa reforma en los términos escriturales. La reforma, de manera particular, consistió en recordar en aquella época y recordarnos a nosotros que la palabra bendita están todos los elementos necesarios para tener un encuentro con nuestro Dios. Ellos proclamaron la sola Escritura. Ellos proclamaron la necesidad, la suficiencia y la eficiencia de la palabra de nuestro Dios. Por el otro lado también, los caminos torcidos de la salvación, comprados a precio de monedas de plata, las absoluciones de la época por medio de las autoridades eclesiásticas, las obras de caridad. Los reformadores decían, son solamente hojarascas si el ser humano anticipadamente no ha sido rescatado de su miseria, de su muerte espiritual, a través del sacrificio único, suficiente y gratuito de la cruz del Calvario. Y por eso predominaba también solo por medio de Cristo. Solo Cristo salva. Y fue como estuvieron surgiendo las 5 solas de la Reforma. La sola Escritura, solo Cristo, solo por fe, la sola gracia y soli Deo gloria. A Dios sea solamente la gloria. En palabras del apóstol Pablo, en el libro de Romanos, donde hemos leído en esta mañana, él dice en Romanos capítulo 3:23, no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos están muertos en sus delitos, todos están condenados y están separados, se ha roto la comunión con Dios. Pero somos justificados, somos declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es un texto también muy central en la fe reformada, y ahí se resume el sacrificio eficaz de Jesucristo, la sola gracia, la sola fe
y solo a Él sea la gloria. Sirvió también en la época de la Reforma definir el concepto de la soberanía de Dios, de cómo Él tiene todo el gobierno, todo el control, y por eso a Él sea la gloria. Y la salvación es llevada a cabo por la Santísima Trinidad. Es el Padre quien elige, es el Hijo quien muere por los elegidos, y es el Espíritu Santo que hace que la muerte de Cristo sea efectiva y eficaz al traer a los elegidos a la fe y al arrepentimiento. De esta manera, los reformadores enseñaron que es Dios y no el hombre quien determina quiénes serán los bienaventurados del regalo de la salvación, de la elección. Tuvieron que ellos también definir lo que ahora nosotros conocemos como los 5 puntos calvinistas, porque somos reformados, somos calvinistas. La herencia de la Reforma tiene que ver con las 5 solas, pero la herencia calvinista tiene que ver con los 5 puntos calvinistas. ¿Recuerdan los 5 puntos calvinistas? Primero, la depravación total, la inhabilidad total, donde enseña las Escrituras, como dice el apóstol San Pablo, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo declara la Escritura, que el efecto de la caída del hombre es que el pecado se ha extendido a toda parte de su personalidad, sus pensamientos, sus emociones y también su voluntad. El hombre no regenerado está muerto en sus delitos y pecados. Necesita el poder del Espíritu Santo para volver a la vida espiritual, porque el hombre natural está ciego y sordo al mensaje del Evangelio. Por eso, la depravación total del hombre se le conoce también como la corrupción total o inhabilidad total. El hombre, sin la ayuda de Dios, nunca podrá acercarse a Dios, a no ser que Dios le dé vida a través de Jesucristo. De allí que también la Reforma protestante enseña que se ha perdido el libre albedrío. Solamente nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvieron libre albedrío y decidieron mal. Y Adán, como representante de toda la naturaleza humana, dice las Escrituras, en Adán todos mueren. Y por cuanto por Adán entró el pecado, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El segundo punto calvinista es la elección incondicional. Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, no basado en ningún mérito de los elegidos, tampoco basado en el preconocimiento de Dios para descubrir quién va a aceptar el Evangelio. Dios elige a las personas para vida eterna, de manera voluntaria e incondicional. Los elegidos después son salvados para buenas obras, después de ser salvos. Elección incondicional. Tercero, la expiación limitada, lo que también se le llama la redención particular. Y este domingo tenemos un claro ejemplo de la expiación limitada, porque el Señor Jesucristo, cuando dice, esta copa es mi sangre derramada, dice que por muchos es derramada. Cristo murió
por todos los pecadores, es cierto, pero es eficaz la muerte de Cristo solamente para sus elegidos. Cristo murió por su iglesia, Cristo murió por su pueblo. Así lo declara también en su nacimiento, cuando le dice el ángel, y le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, a los elegidos, a la iglesia, a los escogidos, a los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando Cristo dice, esta es mi sangre, que por muchos, no por todos, que por muchos es derramada. La expiación de Jesucristo es suficiente para todas las generaciones, pero es eficiente solamente en los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. 3 puntos calvinistas llevamos: la depravación total del hombre, la elección incondicional, luego también la expiación o el sacrificio eficaz de Cristo. 2 más: la gracia irresistible. El resultado de la gracia irresistible de Dios es la respuesta positiva del elegido al que ha sido llamado por la obra del Espíritu Santo. Hay un llamado externo y hay un llamado interno. El llamado externo es la predicación de la palabra. El llamado externo es entonces la exposición de las Escrituras. Todos tenemos un llamamiento externo, pero el llamamiento interno es hecho por medio de la obra del Espíritu Santo. Todos escuchan la palabra, todos tienen el privilegio de escuchar la palabra. Por eso Jesús dice, muchos son los llamados externamente y pocos son los escogidos. Ese es el llamamiento interno, el llamamiento eficaz. Cuando hay una situación que le redarguye, cuando es el Espíritu Santo que le convence de su pecado. Y es entonces cuando el Evangelio de Jesucristo penetra a nuestros duros y a nuestros pecaminosos corazones y nos salva a través del llamado interno que el Espíritu Santo realiza. Y entonces la gracia de Dios, el favor de Dios, el regalo de Dios es irresistible. El apóstol Pablo dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de nuestro Dios. Y el 5.º punto calvinista es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos tiene una secuencia lógica, porque aquellos que Dios ha elegido, aquellos que Dios ha salvado, permanecerán en las manos de Dios hasta que ellos sean glorificados y llevados con Él al cielo. Por eso Jesús claramente dice, de todos los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, Judas, que no había sido elegido para vida eterna. La perseverancia de los santos nos enseña que cuando una persona ha sido verdaderamente regenerada, permanecerá con Dios, que la obra de santificación que Dios genera continúa hasta que alcance su consumación, su perfección, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. La perseverancia de los santos es una promesa en la que Dios asegura que no perderá a ninguno de los elegidos y que serán glorificados en el día postrero. A menos, dice Pablo, de que usted sea reprobado. Soberanía de Dios, depravación total del hombre. ¿Qué otro asunto dijimos?
la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la permanencia, la perseverancia. Recuerdan que el apóstol Pablo dice: y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también santificó, y luego a estos también glorificó. Tiene todo que ver con el orden de salvación. La Reforma protestante, pues, es un legado de la fidelidad a las Sagradas Escrituras. Pero quiero concluir con el concepto de protestante. Protestante. Ya se escucha menos en nuestros ambientes. Hay ocasiones que ya no queremos ni ponerle ese título a nuestros templos. ¿Somos o no somos protestantes? Juan el Bautista, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo protestaron en su momento y en su época. No estaban cómodos con el entorno, con la situación religiosa, política, social en la que ellos estaban desarrollándose. En las protestas hay mucha adversidad. En la protesta hay muchos peligros. No sé si todavía, pero hace algunos años, si usted ponía allí que era de religión protestante, tenía problemas, incluso con su trabajo. Incluso también supe que en un proceso de adopción de algún niño, algún bebé, si usted le ponía protestante, no era candidato. Todavía tremendo. Por eso decimos, protestar implica riesgos, implica peligros, implica adversidad. Pero a lo largo de la historia hemos encontrado grandes hombres y grandes mujeres protestantes. Y así fue entonces como también surgió Martín Lutero y Juan Calvino. No hay que confundir la palabra protesta con queja. A veces es muy fácil confundir estos términos. Hay una diferencia. La queja exterioriza una inconformidad. La reforma parte de la incomodidad para transformarla, para vencerla, para alinearla en conformidad con la palabra de nuestro Dios. En momentos de protesta, un Juan el Bautista se atrevió a llamar a sus adversarios generación de víboras. Y Juan el Bautista, en su protesta, le dijo al rey Herodes adúltero por haber tomado a Herodías, la mujer de su hermano Felipe, aunque esta protesta, le costó la cabeza. Con este mismo espíritu protestante, Jesús llamó hipócritas a los doctores de la ley, ciegos guías de ciegos, y luego nos mandó a amar a nuestros enemigos, a perdonar 70 veces 7. En la persona de Jesucristo está una imagen completa de protesta en todos los ángulos de la vida social, política y religiosa de la humanidad. Cristo es el centro de la iglesia reformada y de la iglesia de Jesucristo. Asimismo fue como Martín Lutero y Juan Calvino iniciaron una reforma protestante. Y nos ha llegado el legado de la fidelidad a las Escrituras. Hoy somos protagonistas de una reforma protestante. Y nuestra iglesia es heredera de esa reforma protestante. Somos una iglesia reformada. Y recuerde el concepto de reforma. Somos protestantes. Recuerde el sentido de la protesta. ¿Será que todavía hay oportunidad para protestar? Esa es la reflexión de este domingo. ¿Será que todavía somos llamados a ser protestantes?
En el momento que dejemos de ser protestantes, ya perdimos nuestra misión, ya perdimos nuestra razón de ser. Hay muchas cosas en nuestro entorno para reformar. Hay crisis institucional, hay falta de interés y compromiso por las cosas de la iglesia. Los nuevos valores morales se están distorsionando. El aborto, las drogas, el suicidio, la depresión, el vacío espiritual, la plenitud de vicios, la corrupción. Todos estos son elementos a la orden del día. La iglesia reformada y protestante debe realizar su tarea, debe realizar su función. Esto significa que la reforma protestante no ha terminado y que hoy somos nosotros quienes, como herederos de la reforma, somos llamados a seguir siendo protestantes para la gloria de nuestro Dios. Es tiempo de sostener nuestro testimonio reformado y protestante mediante una vida agradable a Dios, en obediencia a sus mandamientos, y ser una iglesia reformada que protesta en conformidad con las Sagradas Escrituras. Que la paz de Dios llene nuestra vida y que en este día de la reforma sea el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas de acuerdo al mandato del Señor. Que Dios bendiga a nuestra iglesia reformada y protestante. Amén.